Y hoy vamos a ver entonces la necesidad de congregarnos, la necesidad vital y esencial de participar de la familia espiritual que Dios nos dio al salvarnos para nuestro crecimiento en la fe. ¿Ok? Entonces vamos ahí a Hebreos, epístola a los Hebreos, no sabemos quién la escribió. Vamos a leer el capítulo 10, los versículos 19 a 25. Hebreos, capítulo 10, versículos 19 a 25. Y leamos con fe. Esta es la palabra inspirada de Dios y es alimento para nuestros corazones. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias Señor, porque en esta mañana tú nos reúnes como pueblo tuyo, como familia espiritual, para ser bendecidos por ti y ser bendecidos por los otros también. Que en esta mañana, Señor, nosotros seamos convencidos por tu palabra y por la operación de tu Santo Espíritu, Señor, a asumir, Señor, el compromiso de reunirnos, de congregarnos, de hacer parte de nuestra familia espiritual con diligencia, con amor y con intención, porque ella es provisión tuya para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro acondicionamiento en la fe, para nuestra puesta en marcha hacia la meta, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, yo en mi corto ministerio pastoral, no son muchos años, he encontrado una situación que es recurrente y que me ha permitido observar dos tipos de personas que representan dos tipos de consideraciones por la iglesia. No es difícil que Valdivia sea una ciudad de tránsito por la que pasan muchas personas y se van por falta o de empleo, es una realidad de nuestra ciudad, o porque la vivienda aquí está muy cara y tienen que ir a otros lugares, ¿no? Y yo he tenido que lidiar con eso aquí en la ciudad de Valdivia, personas que llegan, pastor, nos vamos de la ciudad, pastor, estamos pensando en cambiar de empleo porque aquí no resulta nada o aquí está difícil, cosas de ese tipo. Movimientos, decisiones bastante importantes, y ahí entonces vienen los dos tipos de personas que yo me he encontrado. Una persona, un tipo de persona que tiene de alguna manera todo estudiado y coordinado sobre la iglesia en la que se va a congregar. Oye, la iglesia, sí, pastor, está todo visto, hay una iglesia allá, es una buena iglesia, predicación fiel de la Escritura, allá vamos. O hay otras personas que llegan con esa inquietud, oye, pastor, estamos pensando en irnos o salió tal lugar para irnos, necesitamos congregarnos, ¿tú conoces alguna iglesia que podamos participar? Una iglesia fiel, creyente, una iglesia que nos pueda ayudar a crecer en el Evangelio, donde podamos tener redes. Esa es una consideración, pero hay otra que me he encontrado y que es algo triste y es la desconsideración por la iglesia. Ausencia de pensar a qué iglesia van a asistir, en qué iglesia se van a congregar, en qué iglesia van a servir y van a ser servidos, en qué iglesia van a tener amigos, hermanos que les van a soportar, ayudar y asistir. Dos tipos de consideraciones. Entonces yo llego y la iglesia, pastor, no he pensado nada de eso. Estoy pensando en la pega, en tal. Bueno, puede ser que
todos aquí estemos en esa situación, pero yo creo que sí, todos necesitamos pensar si nuestra consideración por congregarte en la iglesia es determinante o al menos influyente en la manera en que haces tus planes o tomas decisiones o organizas tu agenda o te involucras en diferentes actividades. ¿Será que el factor congregarte en la iglesia es determinante o al menos influyente en la manera en que organizas tu agenda y tus planes, de tal modo que el congregarte está en tu agenda? Y es posible, tristemente, que una buena parte de nosotros no considere o considere muy poco el factor congregar en la iglesia cuando planificamos nuestra vida. He visto cómo personas se han alejado de la iglesia, han desconsiderado su comunión con la familia de la fe y terminan tristemente alejándose de Jesús. Nosotros vamos a ver aquí en el texto algo que puede sonar chocante, pero que necesitamos considerar hoy muy seriamente, y es que estar lejos de la iglesia es estar lejos de Jesús. Y lejos de Jesús no podemos hacer nada, como él mismo afirmó. Lejos de Jesús no podremos crecer en nuestra vida cristiana. No puede haber madurez y un buen acondicionamiento en nuestra vida cristiana sin que la disciplina de congregarse haga parte fundamental de nuestra planificación. Es lo que vamos a ver entonces hoy, la necesidad y la exhortación del autor de Hebreos a estos hermanos a que se congreguen, ¿ya? Bueno, la carta a los Hebreos es una gran exhortación a la perseverancia fiel en Jesucristo. Los destinatarios de esta epístola están bajo un intenso sufrimiento y están tentados a abandonar la fe, y eso se ha expresado en que ellos se han separado del gran grupo de cristianos, están dejando de congregarse, de participar de la familia espiritual. Y el autor entonces va construyendo toda su exhortación sobre el siguiente argumento que atraviesa toda la epístola de principio a fin, y es: Cristo, el Hijo de Dios, es superior a todo lo relacionado con la antigua alianza, es decir, es superior a Moisés, a Aarón, a los sacerdotes, a los profetas, a los ángeles, a los sacrificios de animales, a los ritos, a las visiones, a los sueños, a la profecía, a todo lo que Dios usó en el Antiguo Testamento para revelarse y anticipar su plan redentor. Cristo es superior a todo eso. Todo eso eran sombras de lo que vendría. Y Cristo Jesús finalmente vino, y Él es la palabra final, y Él es la ejecución de todo lo que estaba siendo apuntado en el Antiguo Testamento. Esta es la tesis del autor de Hebreos. Él es la palabra definitiva de Dios. Él es el plan redentor ejecutado. Él es el sacrificio definitivo, perfecto, eficaz y eterno, capaz de darnos libre acceso a la presencia de Dios, de retirar toda condenación. Es una locura que ustedes comiencen a pensar en abandonar aquel que eficazmente los llevó a la propia presencia de Dios, donde está su plenitud y alegría, su paz y su perdón. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos durante toda la epístola. Y aquí entonces él va a hacer parte de la exhortación, pero prestemos atención a la construcción del argumento aquí en el capítulo 10 de Hebreos, que termina en este llamado de acerquémonos con toda confianza y libertad a la propia presencia de Dios. Fíjense los primeros versículos de Hebreos 10, versículos del 1 al 4. El autor dice lo siguiente: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto una vez limpios dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Bueno, el autor de Hebreos está haciendo referencia al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y era un sistema imperfecto, un sistema que necesitaba sacrificios año tras año porque no era eficaz. Ese sacrificio solo estaba apuntando a lo que vendría verdaderamente. Estaba enseñando al pueblo de Israel y a nosotros también que no es posible acercarse a Dios de cualquier manera.
Es necesario pagar por los pecados, es necesario justicia porque nosotros somos pecadores, Él es santo, no hay posibilidad de comunión. Es necesario derramamiento de sangre. Y año tras año alguien tenía que ofrecer sacrificios para anticipar la manera en que Dios finalmente resolvería definitivamente nuestro problema de pecado. Y fíjense entonces cómo continúa el raciocinio del autor de Hebreos en los versículos 11 a 14. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales no pueden quitar los pecados. Y aquí viene el gran giro, la gran dádiva de Dios para resolver definitivamente ese pecado que está intentando ser resuelto allá en el Antiguo Testamento, que no en verdad no está siendo resuelto, está siendo anticipado la manera en que realmente se resolvería. Versículo 12, pero Cristo, ¿quién? Cristo, no eres tú el que resuelve el problema del pecado, eres Cristo, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, Jesús es el recurso definitivo y eficaz para resolver finalmente el problema del pecado. Allá en el Antiguo Testamento era día tras día, año tras año, vez tras vez, se hacían sacrificios. Ellos no resolvían nada, solo estaban enseñando al pueblo cómo es posible acercarse a Dios. Tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber justicia, tiene que haber pago por el pecado. Y también estaban anticipando la manera en que Dios iría a resolver definitivamente de una vez por todas nuestro problema. Y Cristo es el sacrificio suficiente ofrecido por el propio Dios para reconciliarnos con Él. Y entonces Cristo, como alguien que ha realizado su obra por completo, se sienta a la derecha del Padre esperando la consumación de los tiempos. Él ha purificado a los santificados. No hay más guerra entre el hombre pecador y el Dios santo. El camino está libre y vivo hacia el Padre. Por tanto, acerquémonos. Esta es la tesis de Hebreo. ¿Hasta aquí? ¿Me acompañan? ¿Está todo ok? Bien. Y aquí entonces comenzamos a meternos en nuestro texto. Fíjense, versículos 18 a 22. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Versículo 19. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia, con el cuerpo lavado en agua pura. Nuestros pecados ya han sido perdonados, no hay más deuda delante de Dios por causa de la obra perfecta de Cristo, que involucró su cuerpo rasgado, su sangre derramada. Es perfecto, no hace falta llegar a Dios delante de Dios haciendo algún sacrificio. No hay que sacrificar animales hoy. No hay que hacer penitencias, que subir de rodillas, que cumplir con la promesa. Cristo lo cumplió absolutamente todo de manera perfecta y eficaz y nos podemos allegar a Dios Padre por causa de lo que Cristo hizo. Entremos con toda libertad en la presencia de Dios, el camino está abierto. Aprovechemos lo que ya fue dado generosamente en el Hijo de Dios. Y aquí entonces el autor comienza a hacer sus aplicaciones. Fíjese versículo 23. Por causa de esa posibilidad, realidad y certeza que tenemos por Cristo, entonces mantengamos firme, versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Entonces, cuando vemos todo lo que Jesús realizó y todo lo que es Él, que se entregó por nosotros, que Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para asegurarnos el camino al Padre y hacernos familia de Dios, entonces somos llamados a ¿qué? A guardar y a mantener esa confianza.
esa profesión de fe, esa profesión de nuestra esperanza que algún día hicimos. Algún día en tu vida tú percibiste esto. El Señor te dio esa confianza, esa fe y está siendo llamado. Guarda eso, preserva eso, mantén firme y sin fluctuar esa esperanza, esa confianza, seguridad que está en Cristo Jesús. Un día tú dijiste, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo hago parte de su pueblo, soy familia de Dios, yo confío en Él. Él es mi esperanza. Guarda eso. Persevera sin fluctuar en esa esperanza. Confía en que tu entrada a la propia presencia de Dios no está asegurada por qué tan buen cristiano eres, porque tan bien planificas tu vida cristiana. ¿Qué dice? Confía en aquel que prometió. Esa es tu confianza. Es así que mantienes firme la profesión de tu esperanza. Ahora, el autor va a comenzar a darnos algunas aplicaciones y directrices prácticas para que esa perseverancia y ese mantener con firmeza y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza sea una realidad. ¿Cómo mantenemos firme y sin fluctuar nuestra profesión? ¿Cómo fortalecemos la confianza y la esperanza que tenemos en Jesús? ¿Cómo entrenamos y acondicionamos el corazón para que continúe a insistir en Jesús? Y hay muchas cosas que podemos hacer. Estamos viendo parte de ellas. Ya vimos estudiar la palabra de Dios, cultivar nuestra devoción, pero en el texto hay algo que tal vez no pensamos muy a menudo. Y es, versículo 24, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, ¿cómo mantenemos firme y sin fluctuar nuestra profesión de fe? Siendo cuidados por otros, siendo cuidado por tus hermanos. ¿Lo habías pensado? Que la forma o una de las formas en la que Dios estableció y determinó tu perseverancia en la fe es que otros te cuiden a ti. Recordemos lo que el autor de Hebreos nos está diciendo hasta ahora. Cristo es nuestro perfecto sacerdote. Él hizo todo lo que era necesario para reconciliarnos con Dios, para hacernos su pueblo, familia espiritual, con libre acceso a la propia presencia de Dios. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra profesión de fe. Por lo tanto, entonces mantenemos nuestra fe y confianza en Él. ¿Cómo? Permitiendo que otros, tus hermanos, tu familia espiritual, cuiden de ti. Y eso ya nos supone un desafío, ¿verdad? Y es que abramos nuestro corazón a otros. Que tengamos en cuenta unos a otros, que contemos con ellos, que tengas comunión con ellos. Y este es un desafío a nuestra privacidad. La vida cristiana es un desafío a nuestra privacidad, porque la vida cristiana no es individualista. La salvación es personal. Es tú con Dios, eres tú con Dios por lo que Cristo hizo, pero después la vivencia de la vida cristiana es comunitaria, es en familia, es en el pueblo de Dios. Entonces, la vida cristiana supone un desafío a nuestra privacidad, especialmente para los más tímidos y reservados, para los que entran y salen de aquí sin ser notados. Pero es en esa consideración mutua, en ese contar los unos con los otros que el Señor nos bendice para que mantengamos con firmeza nuestra profesión de fe. Estar aquí con el pueblo de Dios es uno de los medios de gracia por los que crecemos en la vida cristiana, teniéndonos en cuenta los unos a los otros, estimulándonos los unos a los otros, es decir, provocando cosas buenas en nuestros hermanos, sirviendo, acompañando, orando, estando presente, prestando atención, notando las dificultades, las adversidades, los sufrimientos de los que están aquí y que tal vez están haciendo su mejor esfuerzo para poner su mejor cara, pero en verdad lo están pasando mal. En la iglesia, mis hermanos, no podemos pasar desapercibidos. Necesitamos abrir nuestra vida, nuestro corazón. Necesitamos ir más allá del saludo formal del domingo. Necesitamos superar esa respuesta fácil y rápida. Está todo bien. Y tal vez decir en realidad cómo estamos. No con todo el mundo, pero con aquellos más cercanos.
Y para eso necesitamos estar juntos, reunidos y congregados. No puede haber esa apertura, esa disposición a servir y permitirse ser servido por otros si no nos juntamos, si no nos estamos viendo a la cara, si no nos tocamos, nos abrazamos y nos hablamos. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que expusiste algún problema, alguna situación complicada a alguien en la iglesia? Para que orara por ti, para que te ayudara a sobrellevar esa carga. ¿O eres de los que pasa aquí en silencio y te lo aguantas y te lo guardas todo? Yo soy súper cerrado. En la iglesia no existe eso. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste un hermano para confesar un pecado y para batallar juntos contra ese pecado? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguien para un café o una visita en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a servir a alguien de tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en contacto con un hermano porque ha faltado los últimos domingos? ¿Lo has hecho? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien entrara en tu casa para que te viera cómo está tu verdadera realidad? ¿Están percibiendo hacia dónde nos está dirigiendo el autor de Hebreos? ¿Dónde podemos cultivar ese tipo de relaciones que Dios ha provisto para que mantengamos con firmeza la profesión de nuestra esperanza? ¿Dónde podemos encontrar la familia que Dios nos ha dado para que seamos fortalecidos y podamos fortalecer a otros? ¿Dónde nos ejercitamos para nuestro acondicionamiento espiritual? Y ahí viene el versículo 25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, el congregarte es el lugar, es la disciplina, es el medio de gracia que Dios ha determinado para estimular nuestra perseverancia en la fe, para mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Entonces, hacer parte de una iglesia local, reunirse regularmente, servir y ser servido por otros, necesita hacer parte de tu planificación cristiana si quieres crecer en tu vida espiritual. Eso significa que no puedes dejar el congregarte al viento de las circunstancias, al espacio que te sobre, a la disponibilidad de tu agenda. Necesitas ser parte de tu estructura espiritual sobre la que organizas tu vida cristiana. Solos, sin congregarnos, nos vamos enfriando en la fe. Y tristemente, varios asumen el congregarse como un compromiso renunciable, opcional, sin prioridad. Y el autor de Hebreos dice, eso no es algo nuevo. Eso es antiguo. Él está corrigiendo un problema muy antiguo. No congregarse ya era costumbre de algunos en aquella época. No es de ahora. Y es triste ver hermanos, inclusive de aquí, de Ríos de Vida, que teniendo la oportunidad de congregarse regularmente no lo hacen. Nosotros en el papel, sumando adultos, niños, miembros y adherentes, somos más de 90 personas. Pero aquí cada domingo no encontramos ese número. Somos 50, 60, más o menos. Y es algo que se va repitiendo domingo a domingo. Personas que no están lidiando con temas de distancia o que están en otra ciudad. Es tal vez porque no han entendido, no hemos entendido, me incluyo, que la familia de la fe ha sido establecida por Dios para estimularnos a perseverar fielmente en nuestra profesión de fe. Ahora, necesitamos entender lo que significa congregar, porque no es solo comparecer, no es solo acudir, no es solo asistir. Fíjense lo que el autor nos dice sobre congregar, y lo que nos dice va a desafiar nuestra concepción común de congregar. Miren, nuevamente versículo 25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Qué es lo opuesto a no congregarse según el texto?
Animarse, ¿verdad? El texto no dice, al contrario, reúnanse, comparezcan, vayan al lugar de culto. No, el contraste es, sino animémonos unos a otros. Fíjense lo que es para el autor de Hebreos congregarse, no es solamente comparecer, ir al edificio. Es hacer parte de la vida de la iglesia, animarse unos a otros, llegar tan cerca del otro que te permita exhortarlo y animarlo. Llegar tan cerca del otro que tú digas, necesito ayuda, necesito ser animado, estoy naufragando en mi fe, está siendo difícil para mí seguir confiando en Jesucristo. La vida está difícil. Animémonos unos a otros. Y esto significa tristemente que podrías venir a la iglesia todos los domingos sin realmente congregarte. ¿Habías pensado en eso? Porque congregarse no es solo comparecer, es todo esto que hemos visto. O sea, podría ser alguien sin iglesia, un desiglesiado, aún viniendo a la iglesia. Si todo lo que haces aquí es únicamente acudir, comparecer, pero no te involucras con nadie, no notas a nadie, pasas sin ser notado por alguien, no sirves a otros con los dones que Dios te dio, no estás escuchando a tus hermanos, no estás orando por ellos, no te estás enterando de sus dificultades, luchas, aflicciones o alegrías, no estás llorando con ellos, no estás abriendo tus manos y las puertas de tu casa para bendecirlos. Si no estás haciendo todo eso, no te estás congregando. Es lo que dice el texto. No basta con solo comparecer y venir. Es necesario congregarse, hacer parte de la vida del otro, involucrarse, meterse, animarnos unos a otros. Ustedes ya escucharon esa frase, a la iglesia debemos ir solamente por Dios, no por los hombres. ¿Sí la han escuchado? Normalmente para que no nos fijemos en hombres, pero yo creo que esa frase es incorrecta. A la iglesia venimos por Dios y por las personas que están en la iglesia también. Venimos a la iglesia para adorar a Dios, recibir de Él, para rendir culto a Él, pero venimos también para ver a nuestros hermanos, abrazarnos con ellos, servirlos y bendecirlos. Venimos por las personas también. Tú vienes un domingo y ¿cómo llegas aquí? ¿Te emociona que el domingo llegue para ver a tus hermanos? Para mí es una alegría. Hay domingos en los que, claro, estoy algo cansado, desmotivado, preferiría no venir aquí. Pero normalmente, cada domingo yo estoy emocionado por venir aquí y encontrarme con ustedes. Porque ustedes son la familia espiritual que el Señor me dio en su gracia generosamente para peregrinar juntos hasta la patria celestial. Ustedes son regalo de Dios para mi vida. Es así que tú debes observar esta reunión de hermanos. Son tu familia espiritual. ¿Cómo llegas aquí? Es un cacho venir aquí. Qué lata. Voy porque me toca escala de servicio. Yo te animo que te emociones. Bueno, pedirle al Señor, Señor, dame esa emoción, esa alegría, esa expectativa por encontrar a mis hermanos el domingo en la iglesia. Yo quiero pasar aquí a la parte práctica de este sermón, esto que tiene que ver con la planificación. Y lo primero es que necesitas hacer un espacio en tu agenda prioritario para venir a la iglesia. Asumir la iglesia como un compromiso irrenunciable y prioritario. Claro está, no siempre podremos venir. Van a suceder imprevistos, hay enfermedad, tal vez tenemos que cuidar de alguien más y eso nos impide venir, incapacidad física. Alguna cosa puede surgir, eso es verdad. Pero no podemos tomar el venir a la iglesia como algo opcional. Algo que está así en la agenda, yo lo pongo ahí, pero que podría cancelar si algo más aparece. Necesitas colocar esto en la agenda. Y esta es una aplicación que no necesariamente es para acá, para este momento presente, presencial, sino para muchas personas que han hecho tal vez de los videos de esta iglesia o de otra iglesia su manera de congregar. Estoy viendo ahí el sermón de tal, de Sugel, de Miguel Núñez o de quien sea.
y con eso ya están. Si no tienes una iglesia, necesitas encontrar una iglesia. Una iglesia fiel, saludable, bíblica. Hay una frase aquí de Paul Washer que es bien interesante. No busques una iglesia lo más cerca de tu casa. Busca una iglesia lo más cerca de la Biblia. Es allí donde tienes que ir. Y aquí hay personas de Río Bueno, La Unión, Los Lagos, Payaco, San José, inclusive de Temuco, que se pegan el pique para estar de una iglesia que creemos está cerca de la Biblia. Necesitas encontrar una Biblia. Necesitas encontrar una iglesia cerca de la Biblia. Bueno, en segundo lugar, ya vimos que congregar es mucho más que venir a la iglesia. Entonces, cuando vengas, necesitas ser intencional en abrirte a la comunión con otros. Necesitas cuidar y ser cuidado por otros. Necesitas caminar lado a lado de otros hermanos. Necesitas quedarte un poco más después del culto para conversar. Necesitas llamar a alguien para un café o para que te visite en tu casa. Necesitas aceptar ese café que alguien más te invitó. Es necesario animarse unos a otros. Es necesario compartir la vida con la comunidad de fe que el Señor te dio. Entonces aprovecha todas las instancias que la iglesia ofrece para la comunión y la edificación. Aquí nosotros tenemos, antes de este culto dominical, la escuela dominical a las 10:30, donde estamos estudiando la confesión de fe de Westminster, doctrina. Tenemos el culto dominical, tenemos los grupos de crecimiento en la semana que si bien no han empezado oficialmente, ya está el de Río Bueno funcionando, que es Río Bueno, La Unión, Payaco, podría ser algún día en San José, una vez al mes tal vez, y se va cambiando de lugar a cada semana, porque es para los expatriados de Valdivia, ¿ya? Algo que no, los que están fuera de Valdivia, ¿ya? Pero va a comenzar el Toroballo como en junio, por ahí, por cuestiones de remodelación. El de Andy con Daniel allá esto es San Luis, ya. Yo estaría dispuesto a abrir mi casa una vez más en Coyico, pero no iba nadie, porque parece que vivo a las afueras de Valdivia. Entonces yo estaría dispuesto a abrir una vez más mi casa para recibirlos allá. Podríamos tener un grupo allá. Hay grupos de crecimiento. Habrán reuniones de hombres y de mujeres. Las mujeres se reúnen una vez al mes y los hombres no hemos podido reunirnos ni una sola vez. Lo intentamos y siempre se cae la cosa. Ya, Juan Pablo ahí que siempre le echa leña a la cosa, no. Pero tenemos que ponernos pilas con eso. Y vamos a comenzar con los encuentros de matrimonios a partir del próximo mes. Tenemos fechas que ya se las vamos a mandar, ¿ya? Van a haber encuentros de matrimonio. Entonces aprovecha eso. ¿Qué más? Cuando percibas que alguien faltó a la iglesia, ve atrás, pregúntale cómo está, si algo necesita, por qué podrías estar orando. Acércate a esas personas, ponte a su disposición. Y lo contrario también es necesario. Si tú estás pasando por dificultades y adversidades, no te recojas. Nuestro instinto es como desaparecer, recogernos. Estoy mal, que nadie me vea. Es justamente lo opuesto lo que necesitamos hacer cuando estamos mal. Conectar con la familia de fe. Cuando nos recogemos estamos apartándonos de la cosa que Dios nos dejó para animarnos, para restaurarnos. Entonces, atención a eso. Otro punto más, involúcrate. Da todo de ti para servir a tus hermanos en la iglesia. Y hay instancias para eso. Hay algunos frentes que necesitamos cubrir en nuestra iglesia y que son muy buenas oportunidades para colocar tus dones a disposición de otros. Tenemos el sonido, que generalmente es Joseph y la Sophie. Están ahí alternándose, pero necesitamos más personas allí. Personas en logística, porque este lugar hay que prepararlo cada domingo. Estamos muy mal con esto. Y hospitalidad también, recibir a las personas. Entonces, si te interesa servir en alguno de estos frentes, habla conmigo, ¿ya? Haz de la iglesia tu mayor prioridad el domingo. Dentro de lo posible, no permitas que nada interfiera. Y finalmente, necesitas prepararte para estar aquí. Es bueno que evites lo que te deja extenuado y agotado el domingo, en la mañana. O hay a veces que no se puede, pero evitarlo en la medida de lo posible. Es bueno que estés aquí de buena manera también.
¿Ok? Mis hermanos, para terminar, yo reconozco que en nuestra vida cristiana surgirán varios motivos para dejar de congregarnos. Desde las cosas más sencillas y tontas, como que no te gusta la música de esta iglesia porque no tiene todos los instrumentos que te gustarían. Puede ser desánimo, puede ser alguna diferencia con el pastor, con algún hermano. Esa es una posibilidad. Lidiar con personas es difícil. Somos complicados y pecadores, pero pueden ser cosas graves y mucho más difíciles. Tú puedes ser herido por la iglesia. La iglesia te pudo haber decepcionado profundamente. Del lugar donde deberías haber encontrado seguridad y buen trato, encontraste todo lo contrario. Tú mismo pudiste haber herido y decepcionado a alguien más. Sin embargo, ninguno de esos motivos es suficiente para desistir de la familia que Dios te dio para peregrinar hasta la patria celestial. Y yo te doy una única razón por la que deberías insistir en la iglesia. Y es la misma razón por la que Dios no desiste de la iglesia. Y Él sigue insistiendo en nosotros, a pesar de nuestro pecado. ¿Por qué Dios insiste en seguir con este bando de pecadores reincidentes? Lo hace porque Él nos ve en Jesús. Porque en Cristo Jesús se pagó el alto precio. Porque en Cristo Él compró este grupo, este bando de personas para ser su familia, para ser el objeto de su amor y su bendición. Él nos ve en Cristo y es así que deberías ver a la iglesia. Esta comunión, esta iglesia costó Cristo Jesús derramando cada gota de su sangre. Aquí están reunidos no los perfectos, los premios Nobel de Valdivia, nada de eso, los más bacanes. Aquí están reunidos los pecadores miserables que el Señor está restaurando y perfeccionando al costo más alto posible, Cristo Jesús. ¿Es legítimo salir de una iglesia? Hay motivos legítimos, claro que sí. Si tú en esta iglesia ves que no se está predicando la palabra, necesitas salir de aquí a una iglesia que lo haga con fidelidad. Si el pastor aquí es abusivo y se comporta como un lobo rapaz, necesitas salir de esta iglesia y necesitas denunciar a ese pastor también. Hay motivos legítimos. Pero mientras que haya predicación fiel de la Escritura y un pastoreo razonablemente bíblico, yo te animo a que insistas en esta iglesia, aunque a veces encuentres diferencias, aunque a veces encuentres dificultades, alguna decepción con algún hermano. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Esta iglesia es la conquista de nuestro sacerdote perfecto, Cristo Jesús, al costo de su propia sangre. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios, porque solo a ti se te pudo haber ocurrido este proyecto de reunir pecadores tan diferentes unos de otros en la misma familia, para hacerlos perfectos, para perdonarles sus pecados, para darles lugar en tu mesa, Señor. Ayúdanos a mirar la iglesia, Señor, como tú la miras, en Cristo Jesús. Aquí está la comunidad que Cristo compró con su sangre. Cada persona aquí es preciosa, no porque ella sea preciosa en sí misma, sino porque sangre preciosa fue derramada por esa persona. Y ayúdanos a ver así a nuestros hermanos. Ese hermano, esa hermana fue amada en Cristo Jesús al punto de que derramó su sangre. Y ese hermano, esa hermana colocada en esta familia es provisión tuya para que mantengamos con firmeza y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Ayúdanos a vivir así. Ayúdanos a congregar, Señor, dentro del sentido bíblico de lo que significa congregar, Señor. Ayúdanos, Señor. Anima a estos hermanos, Señor, que son más tímidos, más sensibles, que no quieren incomodar a nadie, Señor, a que incomoden a los demás, a que pidan ayuda, a que
expongan situaciones, a que confiesen pecados, Señor, a que pidan consejería, a que se permitan ser visitados y puedan visitar a otros. Señor, queremos ver una iglesia tan conectada, tan dependiente unos de otros, Señor, que sea una alegría y un deleite venir aquí cada domingo, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos. Haz esto posible por tu Santo Espíritu en esta iglesia, Señor. Y en todas las iglesias, Señor. Permite, Señor, esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.